Bien, muy buenas tardes, estimados visitantes, alumnos, profesores y autoridades de nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy nos encontramos reunidos en una convocatoria que ha hecho nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, con la finalidad de formar un centro de estudios sobre guerra electrónica. Este centro de estudios no va a ser abierto, no es como un grupo de investigación quizás, o como una línea de investigación en particular. Es un grupo cerrado porque maneja también información, en muchos casos confidencial, y que se recoge de la experiencia que luego veremos va a posicionar a cada uno de sus participantes en un ámbito del quehacer tecnológico. Por eso es que no lo distribuimos en redes, no lo transmitimos, es para nuestro uso en plataforma. Nos respalda uno de los institutos más importantes del mundo, quizás el instituto profesional más grande, fundado por los padres fundadores de la técnica norteamericana, que es la IEEE, ¿no? Estamos respaldados por la Sociedad de Antenas y Propagación, porque veremos que en gran parte haremos uso en los diseños, tanto para la simulación como para el modelamiento de antenas. También toda la industria aeroespacial que se ha creado, ¿no? Y sobre todo con el tratamiento de señal para los modelos reales que se quieran implementar. Y por qué no decir, y aquí veo que están presentes también, de ciencias de la computación, porque hoy en día gran parte de la guerra electrónica se visualiza y se lleva a cabo bajo una propuesta de algoritmos de entrenamiento. Hay que entrenar a los sistemas, ¿no? Por eso necesitamos también la participación de expertos y alumnos de ciencias de la computación, ¿no? Tanto en el área de software como en el área de informática. Por ello el trabajo es, yo no diría es multidisciplinario, es interdisciplinario porque sale más allá de la propia disciplina. O sea, no es en realidad el hecho de sumar una experiencia a la otra, no, es más bien crear una nueva experiencia. La experiencia de guerra electrónica se inició en nuestro país, bueno, ya desde la década del 70, que compramos el primer armamento, ¿no? Armamento durante la época militar, ¿no? Y este armamento se mantuvo en reparación, repotenciación y modificación toda la década del 90 y el 2000. Como catedrático de las diversas promociones de defensa aérea y mantenimiento de aeronaves, ¿no? En la Escuela Superior de Guerra Aérea, durante esta primera década de este milenio, en el año 2000-2010, se instauraron diversos modelamientos que se hacían sobre tableros, tablas de guerra, tableros de simulación, que existen hasta el día de hoy en el local de la Planicie, ¿no? En la Molina. Pero ese no es el tipo de guerra electrónica que hoy día nos interesa. Es una guerra electrónica que puede durar de repente una hora, media hora, ¿no? Como lo que ha ocurrido hoy día entre Israel y un ataque a Siria, ¿no? Muy posicionado en una zona de frontera. Entonces, es otro tipo de concepción que justamente el colega Rodríguez Mackay, hoy día, en su columna del diario Expreso, y también sé que lo ha hecho otro experto, en La República, dice, mucha atención con la guerra electrónica, ¿no? Dice, deseo relevar cada vez más los estudios que se están haciendo sobre guerra electrónica. Precisamente hoy se realizará en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en concurso con la rama estudiantil de la IEEE, un curso como tal. Se trata de una modalidad de contienda bélica, históricamente impensada. Muchos se quedaron con las guerras del alba de las civilizaciones, donde apenas se producía la aleación de los metales y surgía el imperio del más fuerte sobre un dominio de un modo de producción. Bien, entonces, en el ámbito político, en el ámbito de la ciencia política, y aquí también veo que están algunos de mis alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, se necesita también trabajar la guerra electrónica. La guerra electrónica no es solamente técnica, también es política, también es económica y también depende de nuestros requerimientos en nuestra propia realidad latinoamericana. Por ello, no quería empezar sino dando paso a aquellas sociedades que nos respaldan. Como por ejemplo, queremos hacer un modelo
pero un modelo que funcione. Entonces necesitamos recurrir, para entrenar a un modelo tenemos que recurrir a datos, y los datos no los tenemos nosotros, tenemos que recurrir a los datasets de la IEEE. Desde ahí vamos a recoger data port, vamos a recoger varios CSVs, bases de datos, Big Data se le llama, esos archivos, de miles de experiencias que han habido, como últimamente en las guerras de Ucrania, en Israel, con Gaza, se ha recogido información satelital y es posible acceder a ella. Bien, nosotros consideramos que el impacto vendrá desde varias áreas. Este impacto es amplio, miren, desde las áreas de electrónica, eléctrica, mecatrónica, pasando por las telecomunicaciones, los sistemas de informática, la biomédica, pero no se detiene ahí, no se detiene ahí, continúa con ingeniería nuclear, que es muy importante el posicionamiento, dada la nueva carrera que tenemos y hacia la cual hemos versado nuestro desarrollo, y la ciencia política, definitivamente, ¿no? Entonces, en estos ámbitos, por ejemplo, en el área de electrónica, eléctrica, mecatrónica, la idea será aplicar o dar apoyo a fábricas, ¿no?, de defensa, como FAME, PADESA, proyectos aeroespaciales como los que tiene actualmente CONIDA, el BUS, Lockheed Martin, etc. Sectores estratégicos como los de energía, transporte militar e infraestructura crítica, que en nuestro país todavía está en desarrollo. Sobre todo las infraestructuras críticas de tipo ferroviario, de tipo eléctrico, de tipo de gas, petróleo, todavía estamos incipientes. Ahí necesitamos hacer protección. ¿En dónde aplicaremos, cuando terminemos este taller, dónde aplicaremos este expertise? ¿Dónde aplicaremos nuestro diseño de sistemas de interferencia, de radares, de escudos electromagnéticos? O sea, si soy electrónico, ¿no?, si soy electricista, si soy mecatrónico, debo estar en condiciones de poder aplicar y poder prestar mis servicios en esta zona. No necesariamente trabajando, puede ser como consultor, dando apoyo no solamente a los centros y salidas productivas nacionales, sino también internacionales, ¿no? En ingeniería de telecomunicaciones las oportunidades están dirigidas por los crecientes tipos de protocolos que se están creando, sobre todo los anti-jamming, que cada día hay nuevos protocolos, ¿no?, medidas de defensa directa, interferencias, comunicaciones, tácticas, detección de señales energéticas, de spoofing, etc. Entonces, ahí hay un conjunto, un sector donde los comandos de ciberdefensa en Latinoamérica requieren de expertos que hagan de asesores y directamente dirijan estos proyectos en este ámbito de la guerra electrónica. ¿Por qué no las startups? Se están creando cada día más startups, más emprendimientos de ciberseguridad, ¿no?, e inteligencia de señales. Esta es una buena oportunidad también para poder desarrollar mis capacidades que las he logrado inicialmente adquirir desde el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Por qué no desde la ingeniería de sistemas e informática, que es una escuela y una facultad que nos apoya directamente por algunos de los capítulos, ¿no?, de las sociedades como Computer Science de la IEEE, ¿no? Ahí sería trabajar en modelado y simulación en defensa, ¿no? La industria del software militar es actualmente creciente. No requiero manejar demasiado software complejo, porque como ya les adelantaré, en realidad el software lo vamos a trabajar inicialmente con MATLAB y luego iremos con Python. Y eso no se me ocurre a mí, sino que así se está haciendo. Israel lo está haciendo de esa manera, ¿no? Y vamos a ver algunos modelos también específicos al respecto. Igualmente, en ingeniería biomédica, que es una de las especialidades que nosotros tenemos, la idea es desarrollar los equipos médicos militares, ¿no?, en la cual nuestro país requiere bastante apoyo. Esta es una nueva carrera, ¿no? Agradezco también la presencia del director de la carrera y señor director también de mecatrónica, gracias señor Valderrama por acompañarnos, y doctor, en el desarrollo también de las investigaciones sobre las armas electromagnéticas, sobre organismos vivos, ¿no? Aquí también hay un campo específico. Entonces, como vemos, solamente en estas cuatro grandes áreas, de las cuales se hermana la electrónica, la eléctrica y la mecatrónica, nos llevará posteriormente a residir nuestra fuerza en los pequeños reactores que esperamos diseñar, pequeñas plantas nucleares y laboratorios con los alumnos que están iniciando su carrera formativa en ingeniería nuclear, ¿no? O sea, está el enlace de la planificación de contingencias estratégicas, evaluación de vulnerabilidades,
instalaciones críticas, ¿no? ¿Por qué no la ciencia política? ¿No? Es necesario que los ministerios de defensa, los think tanks, que conozcan que en nuestro país podemos participar en organismos multilaterales dando asesoría política, asesoría en ciberdefensa, en diplomacia tecnológica. Esa es la idea, o sea, nuestro taller, ¿no?, que se va a llevar a cabo eminentemente virtual, ¿no? Esta va a ser una de las pocas oportunidades que nos reunamos presencialmente, pero en realidad es virtual, no tiene razón de ser. Y se va a hacer en dos niveles, un nivel introductorio y un nivel avanzado. Más o menos durará 2 meses el introductorio y 2 meses el avanzado. De aquí a 4 meses podemos acreditarnos desde la IEEE y desde la Universidad de San Marcos y su Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, ¿no? ¿Qué sigue después del taller? No sé, ¿qué sigue cuando ya termine el taller? Imagínense, ya llevé a cabo mi taller, puedo formar parte del primer grupo de investigación, desarrollo e innovación de guerra electrónica en el país, porque no lo existe. Entonces voy a formar parte de ese equipo, de ese centro de investigación, desarrollo e innovación. Postularé también a las pasantías que estamos tratando de generar con la nueva gestión que tiene nuestra universidad y nuestra facultad en particular, prácticas en defensa, en inteligencia, en electrónica, en telecomunicaciones, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, o sea, a nivel global, ¿no? Organizarme dentro de alguno de los grupos de la IEEE sobre guerra electrónica, que lo existe, bueno, no en nuestro país, pero lo existe, y también lo de ciberdefensa en el Perú y América Latina. Crear y unirme a nuevos proyectos de investigación interdisciplinarios, de los que sí existen, pero nosotros iremos participando en eventos que esperemos que sean las primeras hackathons, los MILCON, que organiza la IEEE a nivel mundial, y nosotros queremos estar presentes en esos ámbitos de desarrollo, ¿no? Con nuestras simulaciones, con nuestras competencias técnicas, para poder adquirir, ¿no?, y publicar posteriormente esas experiencias en artículos, en papers, en aplicaciones que puedan ser difundidas, pero internamente trabajaremos también sistemas integrados de propuestas energéticas, ¿no? Yo concluyo esta primera parte, ¿no?, explicando de cuáles son los puntos de apoyo hacia las cuales, qué aplicaciones podría crear y en qué escenarios, diciendo que los conflictos del siglo XXI ya no se ganan solo con la fuerza, ¿no?, sino con inteligencia, simulación, código y una visión política enorme, ¿no? En tus manos está la defensa de nuestro futuro como nación. Entonces, esos son los grandes ámbitos, no solamente de aplicación, sino también de oportunidades y salidas que se tiene para cada uno de los participantes de las diversas escuelas que han sido invitadas a este evento, ¿no?, a esta presentación de un taller que es uno de los primeros que se ha generado a propósito de esta experiencia, ¿no? La guerra electrónica tiene muchas áreas. Obviamente yo no voy a ser experto en todas las 11 áreas que están aquí. No necesito ser experto, pero sí puedo conocer de ellas para poder tener una buena proyección como asesor, ¿no? De hecho, la base es la matemática y la estadística. Toda la algorítmica basada en entrenamientos, por ejemplo, en el lado robótico, es Monte Carlo, es trabajar sistemas de redes robóticas, todo está basado en estadística, todo, absolutamente. Los sistemas de entrenamiento en redes neuronales, tanto redes neuronales profundas como redes neuronales y aprendizaje profundo, todo está basado en estadística. Por lo tanto, necesitamos que estos modelos bayesianos, de ciclos de Kalman, de asignación de recursos, sean muy bien determinados. No es que me voy a volver un experto en estadística, pero tengo que conocer que existen ya herramientas históricamente desarrolladas donde con un determinado generación de señales aleatorias. Si yo genero señales aleatorias y sé generar el tipo de ruido adecuado, sé generar las interferencias adecuadas. O sea, porque conozco la naturaleza del ruido, de todos los tipos de ruido. El ruido no hay ruido blanco, ruido gaussiano, esos son los ruidos más importantes. Y otros tipos de ruido, y ustedes van a generar los tipos de ruidos que nadie va a poder decodificar. Incluso, teniendo hoy la posibilidad de generarse en forma cuántica, con computadoras cuánticas, ni siquiera una computadora cuántica estaría en condiciones de hacer el seguimiento a otra generación cuántica de ruidos, ¿no? Entonces la matemática y la estadística yo creo que está en la base, ¿no?, donde tendríamos que ver algunos principios generales y conocerlos, ¿no?, para poder llenar ese espacio que simplemente es utilizar la IA. Usamos la IA, pero no sabemos qué hay detrás de la IA.
detrás de la IA está la matemática de siempre, la que nunca nos ha abandonado y está ahí presente, necesitamos utilizarla. A propósito de esa experiencia, giramos hacia la derecha y nos vamos a donde empezaremos el curso con algunas líneas de procesamiento de señales y ciencia de datos. Por un lado, necesitamos hacer análisis de espectros, algunas firmas electromagnéticas, saber qué tal señal proviene de tal origen, aun cuando no lo veamos, ¿cierto? No solamente en la Tierra, sino que pueden provenir también del espacio, supervisar y basarnos en la ciencia de datos, porque si no tenemos datos, no podemos, nuevamente repito, entrenar modelos y mucho menos predecir comportamientos. Entonces, basándonos en la generación estadística, por ejemplo, de Bayes, ¿no?, de Kalman, de estos filtros, vamos a procesar señales y vamos a coger la ciencia de datos, los datasets que están en Spectrum, en IEEE fundamentalmente, que son los que tenemos más acceso. También tenemos acceso por el lado de Rusia a sus sistemas de ciencia de datos, pero igual la China, pero no son confiables, no son tan confiables como aquellos que han pasado por revisiones técnicas, ¿no? No se olviden que ante un servicio de inteligencia también hay contrainteligencia, entonces también pueden estar enviando procesos que están errados, pero nosotros justamente tenemos que detectar si los procesos nos llevan a esa algorítmica, nos lleva a algún lado o simplemente nos está despistando, ¿no? Bueno, basándonos entonces en una base matemática y un procesamiento, miren todo lo que podemos recurrir. Por ejemplo, en la estrategia de la geopolítica tenemos que trabajar la diplomacia, debemos trabajar los ciberconflictos, ¿no?, la soberanía tecnológica. Es interesante, por ejemplo, que el día de hoy que Israel ataca Siria, si ustedes entienden, Siria estaba en conversaciones con Israel, ¿no? Incluso el actual mandatario de Siria, un ex terrorista, ¿no?, se había manifestado y estaba llevando buenas relaciones con Israel, con Estados Unidos, etc. Entonces, ¿por qué lo ataca? O sea, no habrá detrás todo un contexto, ¿no?, donde el espectro del conflicto, ¿no?, lo que Robert McNamara le llama en la niebla de la guerra, de Photo War, ¿no?, este gran asesor de los presidentes del siglo XX en los Estados Unidos, esa nebulosa que pareciera oculta, pero que detrás lleva algunos vínculos de aprendizaje que nosotros quizás no los entendemos a simple vista. Entonces, la diplomacia, las doctrinas militares como tales van a tener que adaptarse a un campo donde la política requiere trabajarse convenientemente, ¿no? Bueno, ¿por qué no la ingeniería electrónica? Ya les dijimos, de las telecomunicaciones, el software, etc. ¿Por qué la ingeniería nuclear y la física aplicada? ¿Por qué? Lo queremos porque después de mucho tiempo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple un sueño en convenio con el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Hemos creado la primera carrera de ingeniería nuclear, desde cuyos ingresantes han iniciado sus clases en febrero, no señor director, en febrero de este año. Entonces son jóvenes que han apostado, incluso me parece que algunos alumnos han migrado desde Brasil, desde algunos países vecinos para venir a estudiar la carrera de ingeniería nuclear acá, muy jóvenes. Y creo que hay ingresantes que todavía están en el colegio, me parece, ¿no? Pero ¿por qué? Tendríamos que hacer de la ingeniería nuclear estudiar la protección contra los pulsos electromagnéticos, porque cuando llegue el momento de volver o colocar en energía y esta reemplace el gas, porque el gas se va a acabar definitivamente, tenemos que darle seguridad a los sistemas, ¿no? Seguridad a las instalaciones nucleares, los escudos magnéticos y los voltajes electromagnéticos, eso es necesario, ¿no? La energía nuclear es ventajosa, es conveniente, pero también necesita seguridad. Entonces, desde ahora hay que pensar que esos sistemas tienen que protegerse, ¿no? Y también lo que diseñan los físicos teóricos y físicos aplicados. La ingeniería biomédica, ya que dijimos, fundamentalmente en el bioelectromagnetismo, ¿no?, que es el área que más desarrollo tiene en esta parte del mundo. Aquellos que han migrado a México, fundamentalmente de nuestra facultad, migran a la Universidad de Chapultepec, a la UNAM, también en Ciudad de México, siempre vienen con la idea de que la radiación electromagnética al cuerpo humano viene siendo estudiada permanentemente dentro de las carreras de ingeniería biomédica, sobre todo los que hacen intercambios en los últimos siglos de la carrera de ingeniería biomédica. Los sensores biomédicos para el monitoreo, ¿no? El combate asistido también, de alguna manera, ante presencia electrónicamente de una afectación. Entonces, estos elementos son muy importantes porque van a ayudar también a la medicina
a poder mejorar sus diagnósticos, sobre todo con tratamiento de computación, visión por computadora, ¿no? En el lado del uso de la resonancia, la tomografía, etc. O sea, va a mejorar muchísimo sus proyectos cuando se tengan algoritmos mucho más robustos, identifiquen patrones de comportamiento aleatorio y caótico como el que ocurre en una guerra, ¿no? Pues claro, la otra guerra es la guerra, por ejemplo, que tenemos ante células que nos atacan, un cáncer, etc. Es la misma guerra, pero es una guerra interna, una guerra del cuerpo. Es la misma característica algorítmica que será utilizada sobre todo en la detección del bioelectromagnetismo. Más que en los rayos X, que siempre van a ser dañinos, ¿no? Me refiero mucho más al tema de la resonancia nuclear magnética. Bueno, la ingeniería mecatrónica y robótica ni hablar. La mayor parte de los sistemas, si no todos, son robots, ¿no? La robótica está inmersa dentro de la automatización y esa automatización tiene que tener plataformas móviles. Casi todos los sistemas de guerra electrónica son móviles, todos, ¿no? Empezando de los drones, empezando de los sistemas de estaciones terrestres, etc. Utilizan inteligencia electrónica, pero sea cualquiera, ¿no? O la UGV, UA, cualquiera, por aire, tierra, mar, etc. O introduciéndose en la tierra, ¿no? En comunicación planta a planta. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio, una investigación de comunicación planta a planta, porque llegará un momento en que la guerra electrónica venga por las plantas, venga por las raíces, vendrá por el terreno, por ahí vendrán a atacarnos, no vendrán solamente por el espacio, por el cielo. Entonces aquí estamos haciendo ya un trabajo de comunicación planta a planta a partir de los trabajos de un investigador que nos visitó hace unos años del Instituto Max Planck, ¿no? El profesor Weller, ¿no? Bueno, en el ámbito de la espacial y la defensa aérea queda claro que las contramedidas, ¿no? La defensa misma aérea, los satélites de vigilancia y todos aquellos elementos que tienen las embarcaciones serán elementos que tienen que estudiar, no solamente desde el punto de vista del espacial, sino de la defensa aérea en tierra, ¿no? Y también en otros ámbitos de trabajo. Bueno, como ustedes ven, en todo caso, no hay un ámbito único, ¿no? Este es un conocimiento interdisciplinario que requiere, ¿no? Del conocimiento, al menos inicial, de varias áreas de este desarrollo, y sobre todo hoy día basado, como les digo, ¿no? De una base matemática profunda, no compleja, sino profunda, hasta el procesamiento de señales, ¿no? Y la ciencia de datos. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Porque si llega el momento, nosotros no solamente hacemos diseño y modelación, podemos diseñar los sistemas reales. Pero para diseñar los sistemas reales, no empleamos la computación convencional, la computación que está basada en la PC o GPU de NVIDIA, ¿no? Porque eso no nos lo van a vender. Nosotros somos un país que depende en muchos casos de la tecnología en el mundo. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología. Y esa tecnología sí la vamos a desarrollar con procesadores de señales que nosotros mismos diseñemos, ¿no? Incluso los podríamos imprimir de una manera directa. Bueno, aquí en el Brasil es lo más cerca. Chile ya está muy cerca de imprimir de FPGAs, tanto Simon como Altera. Nosotros haríamos nuestros propios procesadores para hacer procesamiento de señales. Tendríamos nuestros propios equipos. Ya no dependeríamos de tecnología externa en gran parte. Bajo esa característica, tomando una referencia de uno de los textos que vamos a utilizar, el Slovenko, la mayor parte de los textos que vamos a utilizar son rusos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos son muy restrictivos en la información, los rusos no tanto, ¿no? Por ejemplo, este libro de Kaduri Tarma, en el texto de este año, porque este es el libro de este año, nos dice que la guerra electrónica está dividida en 3 rubros, en 3 ámbitos. Toda la electrónica que le da soporte, se llama S. Toda la electrónica que sirve para atacar y toda la electrónica que sirve para proteger. O sea, yo puedo especializarme en cualquiera de las 3 áreas de la guerra electrónica, ¿no? Hay inteligencia electrónica, ¿cierto? Hay comunicación inteligente, hay tratamiento inteligente de la señal, hay prevención de ataque al enemigo. Todo eso está soportado en el famoso IES, ¿no? O sea, en el soporte electrónico. Entonces son áreas del soporte electrónico. Otra área grande, pues son 3 capítulos que tiene este texto, que más que ser un texto, es un tratado, es la electrónica de ataque, ¿cierto? Aquello que está basado en el electromagnetismo, en las interferencias, ¿no? En la determinación y camuflaje, cómo puedo ocultarme, en lo electroacústico, ¿cierto? En la supresión también que puede existir de las explosiones de diversas naturalezas, ¿no?
Y finalmente la protección. Esto es el ataque, ¿no? La protección, que es lo preventivo, ¿no? Aquellos equipos complejos que me permiten crear espectros y manejo del espectro electromagnético, ¿no? Fundamentalmente aquello ligado a la reserva de algunos espacios para poderlos utilizar convenientemente. Bueno, ese es a grandes rasgos lo que se considera hoy día en el 2025, ¿no? En este texto de electrónica de Glasgow, ¿no? La guerra electrónica. Hace un año pudo haber sido otros elementos, hace 10 años eran completamente diferentes. La idea es que nosotros nos dirigimos hacia un proceso que, como lo indica otro autor, Koznik, es un autor israelí, ¿no? Ha sido secretario de Defensa, ha sido también director de operaciones de guerra electrónica, ¿no? Ginebra, ¿no? En un texto, que ni siquiera es un texto, es un reporte, ¿no? Está desclasificado, ¿no? Por eso que lo puedo mostrar, por ahí hay elementos que no se van a poder mostrar porque están clasificados, pero está desclasificado, ¿no? De cómo ha recogido este autor en noviembre del año pasado, del 2024, más o menos cuál es el nivel de profundidad que tienen los diversos países que están empleando guerra electrónica en el diverso campo electromagnético, ¿no? Desde los infrarrojos, que ya están muy cerca a los colores, hasta las muy bajas frecuencias, que son las que se utilizan mayormente en ámbitos militares, ¿no? Tanto en la baja frecuencia, en la media frecuencia, alta frecuencia, en la muy alta frecuencia, ultra, super y extra alta frecuencia, ¿no? Se ha hecho este autor o autores israelíes un estudio de cuáles son los principales sistemas que han dado resultados. Significa que si yo quiero de repente trabajar en un sistema en particular, por ejemplo en VHF, ¿no? VHF, que son los sistemas que podemos acceder más porque la electrónica no es muy compleja, los transistores, los amplificadores de radiofrecuencia son fáciles de construir, no son los que están acá. No nos metemos todavía a microondas ni a más altas de las microondas, sino aquí nomás. En VHF podríamos estudiar estos dos sistemas, los de campos R40RP y R3330, que son sistemas que existen en la realidad. Podemos conseguir información de ellos y ver cómo hacen sus medidas de bloqueo de estas señales, ¿no? Y por lo tanto ya podemos trabajar aquí de una fuerte, un espectro de radio bastante intenso que se está trabajando, ¿no? Repito, no porque sea el mejor, sino porque es donde puedo construir la electrónica de una manera más sencilla, más asequible, ¿no? Conseguirla de esta manera y hay que trabajar pues, con transistores de efecto de campo, de galio, arsénico, o sea, ya es una electrónica un poquito más compleja. No imposible, pero se puede hacer, ¿no? Pero tenemos ya reportes, un reporte de ruso, es un reporte ruso, los rusos lo han calculado el reporte, no es que los israelíes lo han dado a buena gente, no es de buena gente, aquí lo han calculado el reporte y este es el reporte que tenemos del 7 de junio del año 2025, es un reporte de hace unos días, ¿no? Ruso, ¿no? Pero sobre tecnología israelí. Bueno, el mismo reporte de Gimbals del 7 de junio del 25 nos indica que este estudio, el ORGAN 10, que justamente le decía que manipula este dron, ¿no? Que se catapulta de esta forma, ¿no? Como la estructura de esta parte mecánica, tiene 7 niveles, ¿no? 7 sistemas de control, y esos sistemas de control se estudian de esta manera, ¿no? O sea, han sido de alguna manera capturados en operación, ¿no? En esta fecha, en Rumania, y a partir de ese estudio se ha hecho reingeniería inversa, porque obviamente muchos de esos elementos son patentes, son sistemas de secreto militar, pero ya capturando algunas imágenes con reingeniería inversa y sistemas bien entrenados, ya yo puedo imaginar qué tipo de electrónica están utilizando, qué tipo de sensores, qué tipo de actuadores, incluso hasta los materiales. Basta que vea una foto en un sistema entrenado con inteligencia artificial, yo puedo hacer ingeniería y puedo saber cómo ha sido construido y cuál es su diseño exacto, ¿no? Cosa que no se podía antes. Antes tenía que tener el equipo, ahora no necesito tener el equipo, me basta una foto. Y aparte, y si lo veo en funcionamiento, más fácil todavía. Si lo veo en funcionamiento, puedo predecir a partir de ahí de cómo ha sido estructurado los 3 niveles de control de este vehículo, ¿no? Como lo tenemos aquí, por ejemplo, en este documento desclasificado de este autor, de este soporte ruso, ¿no? De electrónica, guerra electrónica, ¿no? Bueno, por otro lado, es importante también ver las visitas que hacen a los centros de producción de guerra electrónica. Aquí vemos, por ejemplo, el presidente
Putin, ¿no? En este reporte que ha sido trabajado por la inteligencia norteamericana sobre cómo visita el propio presidente a las corporaciones que están desarrollando, ¿no? La diversa guerra electrónica que tiene este país. Y ustedes saben que este país está inmerso actualmente en un conflicto. Entonces es necesario, con este informe de septiembre del 2024, del mismo Kremlin, saber, ¿no? Quiénes son los que se dirigen y luego identificar pues, quiénes son los personajes que ahí están trabajando. ¿Para qué? Para entrar a esto, para saber quiénes aquellos que están tomando la decisión, ¿no? ¿Quiénes están tomando la decisión? Como en este caso, se presenta este líder militar, ¿no? El ministro Sergei Shoigu, ¿no? Ruso, que está presenciando la demostración de un equipo que va a ser muy importante, porque si este equipo que ha venido, hay un modelo anterior que ha venido a la feria militar, bueno, en la feria que se lleva a cabo todos los años o interaños acá en el Pentagonito de nuestro país, viene año parecido que se ha llevado, pero un estudio de este Kashuka 2, ¿no? Nos puede dar más o menos la idea de cuáles son las medidas, otras medidas que se toman para poder revitalizar el efecto de contramedidas, ¿no? En un reporte que lo tenemos de febrero de 2025 de Lucía. En grandes rasgos, el estudio que vamos a tener no es que hay un libro de guerra electrónica, no existe ningún libro, lo que vamos a tener es libro de modelos, eso sí les voy a mostrar, pero no hay ningún libro que me diga, mira, si se hace la guerra, si no fue la guerra, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es técnicas para poder presumir que a partir de la detección de señales existentes en un medio, puedo ya más o menos inferir, como si fuera una caja negra, un modelo de qué es lo que se está llevando a cabo. Igualmente en este video, por ejemplo, When talking about modern conflict, most agree that such a conflict will be fought in all dimensions. Nos dice más o menos los pasos que hay que hacer para hacer nuestro modelamiento, ¿no? En primer lugar, un reconocimiento del terreno, eso lo tenemos con estas herramientas que existen en nuestro medio. Luego requerimos también el modelamiento de la infraestructura, los recursos que se utilizan, ¿no? El estudio del espectro es quizás el primer paso, ¿no? el primer elemento que hemos dicho que hay que escoger un espectro sobre el cual trabajar. No se puede trabajar en todos por la electrónica que se tiene, quizás a nivel de simulación sí. Luego hacemos los cálculos basados en los estudios que ya se hayan hecho, en el estudio geográfico, ¿no? En los métodos que ya se han estudiado sobre capacidad de los enemigos, nos han informado de reportes que podemos tener acceso, sobre todo por reportes de documentos que han sido desclasificados. En los Wikileaks hay como una colección, solamente aparte, que salieron de los Estados Unidos, ¿no? Ya, bueno, ahora es público, en su momento no lo es. El estudiar algún tipo de recursos como el radar o las medidas civiles, ¿no? Ver si se van a poder llevar a cabo summits, depósitos, etc. O sea, este video en particular es muy interesante porque nos explica todos los pasos que deberíamos seguir para, primero, entendiendo la situación, ¿no? Recurrir a saber que no se trata de un asunto solamente de infraestructura, sino se trata de controlar fundamentalmente el espectro electromagnético, ¿no? Y a partir del control del espectro electromagnético saber todo lo que ocurre en él, ¿no? Más allá de solamente el radar, ¿no? Porque también requiere telepresencia, también se requiere motivación satelital, ¿no? Para poder tomar los cálculos y hacer las medidas informativas necesarias a las bases existentes, ¿no? Entonces, el propio proyectil logra pasar una columna, es increíble, ¿no? Es una precisión enorme que pueda existir. Entonces, existen reportes, ¿no? Que nos pueden dar una idea de las contramedidas de radiofrecuencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania se desactivaron todos los satélites, entonces ya no hay internet, ya no hay comunicación local, ya no hay cable, no hay nada. Lo único que existe es la radio, no pueden quitar la radio porque tendrían que cerrar pues, la esfera terrestre. Y aún cerrando la esfera terrestre, la señal puede viajar debajo de la Tierra, a 1.20, 1.50 metros, la señal que le llaman, que sirve la curvatura de la Tierra. Claro, y algunos dirán, yo no puedo interferir la curvatura de la Tierra, es cierto, se puede interferir en algunas profundidades de 1.20 m, 1.50 m la curvatura de la Tierra para evitar el efecto Millington, pero también hay otras medidas que son reflejos.
Yo puedo colocar antenas reflejos y la señal, en vez de que se introduzca a la Tierra, la puedo subir a una antena y volverla a bajar. Entonces, como en este caso, lo he hecho. Entonces, podemos tener medidas en el aire, podemos tener medidas en la Tierra. ¿Y por qué no en el mar? En el mar es todo un tema también adecuado. Pero nosotros somos un país que tenemos más de 2.000 kilómetros de litoral, ¿no? Bueno, entonces tenemos esas características y es necesario estudiarlas en su sección. Luego, también es necesario el modelamiento, ¿no? El modelamiento de drones quizás sea el que más desarrollo ha tenido en los últimos 10 años, ¿no? Esta es una simulación de lo que ocurrió en Ucrania en este último año, ¿no? ¿Por qué o cómo se han introducido los drones como el sistema Orlan, que lo vimos también, es de VHF, es un sistema Orlan, cómo ha incidido, ¿no? Cómo ha trabajado con ayuda de fibra óptica también en algunos campos, sobre todo en un campo de 1 kilómetro de primera distancia de ingreso al escenario, ¿no? Cómo ha trabajado un dron estándar y cómo ha trabajado también el Lancet, que es un dron antiataque, ¿no? Antitanque, con una extensión y cobertura de más allá de 40 kilómetros y 600 kilómetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos también el caso iraní, también se explica, ¿no? De cómo comparativamente lo que ocurre en Ucrania podría haber ocurrido en estos espacios. Bueno, entonces, ya teniendo más o menos la idea del modelamiento, podemos ingresar a ver qué tipo de arquitectura, qué tipo de librerías podríamos utilizar que sean útiles para nuestro trabajo en este ámbito. Bueno, el taller que vamos a dictar para el grupo que se conforme va a tener 2 partes, 2 cursos. El taller tiene 2 cursos, el curso 1 y el curso 2. Los 2 cursos los pueden llevar cualquiera, no es necesario tener un conocimiento profundo de la matemática o de la electrónica o de los sistemas, lo pueden llevar todos, pero tienen diferentes características. En el primer curso se llama Fundamentos de la Guerra Electrónica y el segundo curso se llama Principios Avanzados. Ahora, esto no se me ha ocurrido a mí. Esto no se me ha ocurrido a mí porque es el curso que he dictado para Europa, para 2 países que me contrataron hace un par de años para que le dictaran sus sistemas de defensa. Por eso lo dividí así a propósito de que hay una persona que es David Adami que lo hace así. Quizás sea el profesor de guerra electrónica más conocido en el mundo. Entonces he copiado su método. Si a él le ha llegado, ¿por qué no me podría llegar a mí también, no? Entonces el curso 1, Fundamento de los Principios de Guerra Electrónica, tiene 8 sesiones, 8 capítulos, 8 temas, vamos a llamar. Desde los principios, aquellas matemáticas que se requieren para la electrónica, para la guerra electrónica, es una matemática no es compleja, principios de antenas, receptores y procesamientos, ¿no? Emisión y localización, búsqueda de localización de emisores, ¿no? Características de los radares, conceptos que existen sobre la primera parte, ¿se acuerdan? La EA, esta es la EA, o sea, ahí hay que ver un área de la guerra electrónica que es el ataque, ¿no? Luego viene otro gran capítulo que son las técnicas de jamming, ¿no? Y la protección electrónica, y luego ya los sistemas especializados más usados actualmente, los más usados actualmente en la sesión, ¿no? Entonces, son 8 temas que lo veremos más o menos en una semana cada uno, ¿no? Y que nos haría 8 semanas. Entonces, en 2 meses yo puedo acreditarnos en un curso que evita la cobertura matemática profunda, pero explica todos los conceptos, ¿no? En términos físicos, prácticos. Cada sesión incluye conferencias, ejercicios prácticos que vamos a llevar a cabo y cada sesión es independiente al conjunto anterior. Es independiente. Porque, repito, este no es un conocimiento multidisciplinario, ni siquiera es interdisciplinario, ¿no? Trasciende la disciplina, las demás disciplinas para ser transdisciplinario, porque incluye también nuestros comportamientos como lo que somos, ¿no? En el campo de la guerra electrónica, ¿no? Bueno, ese es el primer curso que se llevaría, ¿no? De 8 semanas, el curso 1. Luego viene el curso 2. El curso 2, un poquito avanzado, es un concurso que no se puede llevar el curso 2 si no se lleva el curso 1. Eso sí, aquí hay una dependencia. Porque para llevar el curso 2, sí tiene que haberse completado el curso 1, ¿no? Tampoco, evita un poco la cobertura matemática profunda. Hay algunos modelos de redes neuronales que se van a trabajar, pero no profundamente. Se explican los conceptos de términos prácticos, pero incluyen clases magistrales
y cada sesión es también independiente, ¿no? Aquí sí se tiene que estudiar todo el espectro de la guerra, ¿no? Se tiene que hacer sesiones de simulación y monitorear en todo el campo electromagnético, ¿no? El estudio del radar en profundidad, la generación de interferencias y comportamientos anómalos en radares, ¿no? La comunicación digital también es importante, aquí donde se ve también el uso de las memorias digitales en radiofrecuencia, ¿no? ¿Qué tanto puedo trabajar? La sesión 5 es la parte donde se combina lo digital con lo analógico, ¿no? O sea, la parte de entender el comportamiento a gran escala del procesamiento con aquello que ocurre todavía en la radiofrecuencia, ¿no? Bueno, luego viene la temática de comunicaciones, ¿no? La temática de infrarrojos y la energía que directamente se estima que se está usando actualmente, ¿no? En algunos casos se ha negado, pero hay ya cargas electromagnéticas directas, ¿no? Hacia objetivos, y eso también lo estudiaremos en la última parte, sobre todo con las infraestructuras energéticas críticas, ¿no? Y no solamente energéticas, también en el área de la finanza, de la salud, de la economía que tiene un país, ¿no? Esta parte 8 ataca directamente a aquellos elementos que se influyen sobre la incidencia de la radiofrecuencia de potencia, ¿no? Estamos hablando de más de 1 kilowatt, aquí no es solamente interferencia, aquí estamos hablando de grandes potencias de radiofrecuencia, aquí sí tiene que trabajarse con microondas, va a tener que trabajarse con amplificadores Kingston, magnetones, etc. y simularlo, ver el comportamiento para poderlo simular, porque no puedo simularlo en matemáticas si no sé cómo funciona en la realidad. Una simulación no es un invento, no es algo que yo cojo una realidad y lo haría. Tengo que conocerlo cómo existe la realidad para poderlo replicar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, utilizaremos también texto, porque nosotros somos una universidad, somos un centro académico. Un texto que me encanta es este, el modeling. Usamos MATLAB profundamente, tiene 14 capítulos, lo utilizaremos uno a uno, tiene ejercicios muy interesantes, está desarrollado por Jorge Chomon y Dávila, ¿no? Es muy interesante. Todos estos textos son del 2025, ¿no? Del 2025. Este es el padre, un profesor de la Universidad de Princeton, David Adami se llama, es quizás el profesor de guerra electrónica más conocido en el mundo, y vamos a utilizar su libro, justamente se llama Guerra Electrónica, Modelamiento y Simulación. Y este es un profesor también, Filippo Nelli, que tiene un texto muy interesante, recientemente editado y salido al mercado reservado, porque no son libros que ustedes los encuentren en Amazon, no son de ese evento, lo veremos en otro tipo de librerías, ¿no? Introducción a la defensa de los sistemas de defensa. Entonces necesitamos también una fuente académica que me permita más o menos escoger qué modelos utilizar. Son modelos en Simulink que cargan en MATLAB. Y una vez que lo tenga ahí, los utilizo con Matplotlib, pues Cake6 en Python. Ahí puedo ya jalar, lo puedo convertir. Y una vez que lo tengo ahí, ya pues ni hablar, lo puedo hacer en lo que yo quiera, ¿no? Ya cada uno lo hace como lo desee, ¿no? Y luego lo vemos. Esa es la idea básica de este doble curso, ¿no? De modelamiento y simulación de sistemas de guerra electrónica, y que agradezco, ¿no? Acá están los directivos de la IEEE y sus diversos sociedades y capítulos que me hayan permitido en este verano iniciar este proceso, así como usted, profesor Álvarez también. Estamos trabajando en un sistema, hablamos con AWS, ¿no? AWS Academia tiene su sede aquí en la facultad y en esta sede, ¿no? Entonces, como CEPOC, como centro de contacto, pedimos que también pudiéramos utilizar algunos de sus servidores para poder manipular algunos temas de IoT. IoT, no IoT, sino IoT, o sea, IoT industrial, ¿no? La que utiliza los PLC, los simuladores en LabVIEW, etc., ¿no? Dado que nosotros no tenemos en el país laboratorios de esta infraestructura, pero en la nube, AWS Academy nos va a ofrecer esa oportunidad de hacer algunas simulaciones cuando requiramos algunos equipamientos de control un tanto especializados, ¿no? Entonces, por eso agradezco en esta sesión y a ustedes su asistencia el día de hoy, ¿no? Bien, gracias, señores. Si tuviesen alguna duda, encantado, ¿no? de poder absolver cualquier consulta que tuviese. Sí, profesor. Bueno, ante todo, Hipólito, destaque y subrayo tu iniciativa, es muy importante en este momento, sobre todo en el contexto que tú has compartido,
Y la Universidad de San Marcos pues tiene, como universidades públicas de América Latina y Sudamérica, actividades, ¿no?, que se realizan, ¿no?, sobre todo con el área de ingeniería, y ellas estarían muy atentas a la experiencia que se inicia hoy día en San Marcos. Por ejemplo, Sao Paulo, ¿no?, se proyecta tener actividades en Sao Paulo este semestre, entre otras universidades. Hipólito, una interrogante, ¿no? Estamos pues, hay una legislación en el marco del cual las armas, ¿no?, se emplean, ¿no? En este caso, el Perú tiene una legislación sobre estos materiales, esas actividades. Bien. El asunto hay que verlo a tres niveles, ¿no? Por eso es que no nos podemos descargar de las sociedades, aunque quisiéramos trabajar solos, ¿no? De repente aislarnos del mundo y trabajar solos. ¿Por qué? Porque legalmente las sociedades, que serían aquí como los capítulos del Colegio de Ingenieros, que este fuera todo un gran colegio de ingenieros con sus diversos capítulos o especialidades, ¿no? Entonces estos especialistas, ¿no?, de ciencias de la comunicación, de la propagación de antenas, de los sistemas inmersos energéticos, ya han trabajado haciendo sus tesis, fundamentalmente doctorales, en centros de producción militar. Ellos ya han trabajado ahí. No es que se los han contado. Los doctorados en este ámbito de trabajo son empresariales, son industriales, son de fábricas que venden equipos, porque la guerra también, como todo, es un negocio. Y como todo negocio, alguien tiene que producir el equipamiento. Entonces, de alguna forma u otra, ¿no?, a través de estos capítulos, nosotros podemos rescatar una línea. Si no, veamos, revistas sobre guerra electrónica, libros no hay. Pero sí hay una revista especial sobre algunos de ellos que se han reunido en un capítulo determinado y han sacado, ¿no?, una revista. Que yo, de repente se las pueda mostrar, está en mi USB. Han sacado las experiencias que han tenido produciendo un determinado equipamiento, una determinada contramedida, un determinado producto. Y no todos son electrónicos, como tú verás en los capítulos. Por ejemplo, el de Ciencias de la Computación, el de Computer Science, es muy interesante, porque los modelos que se han trabajado son modelos que actualmente el de Computer Society, este es un capítulo que la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica lo tiene asignado a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, porque de ahí viene, incluso su presidenta, no sé si está acá hoy día presente, si no, le envío muchos saludos, porque ellos, por ejemplo, trabajan modelos computacionales que aparecen aquí. Una vez que aparecen aquí, tenemos que recurrir en un segundo nivel a documentos que han sido desclasificados por el tema legal. O sea, no podemos utilizar documentos clasificados. Pero los documentos desclasificados salen, entonces tenemos por la Convención de Viena la oportunidad de utilizarlos y no tendremos ningún problema, siempre y cuando sean desclasificados. Los que hemos mostrado acá todos son desclasificados. Si en algún momento caen documentos clasificados, ya será una responsabilidad de cada uno, pero no es una responsabilidad de que estén circulando por ahí, ni en la dark web, etc. No. Se supone que tienen que ser documentos clasificados. Pero a partir de esos documentos clasificados, que son documentos reales, yo puedo darme una idea, a partir de nosotros mismos, que es el tercer nivel, el propio ciudadano. El propio ciudadano filma. En internet hay cantidad de videos reales, no de las noticias que vienen de las cadenas, que no venden lo que quieren, ¿no?, de las que están en red, y muchos son reales. Esos videos sirven muchísimo para convalidar modelos de comportamiento que yo quiera simular, ¿no?, de esos lugares donde provienen. Y con redes que no han sido, pues, censuradas, etc., ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad, profesor Héctor, ¿no?, y agradezco más bien el apoyo. Yo creo que a través suyo, Brasil tiene un interés, a través del profesor Edgar Rivera, ¿no?, que es egresado de nuestra universidad y es profesor en la Universidad de San Paulo, de desarrollar también una línea de trabajo en Computer Science, de Computer Society, pero es de la Facultad de Matemáticas, ¿no?, de computación científica. ¿No? Ustedes saben que antes que existiera la ingeniería de sistemas en nuestro país, ya San Marcos tenía antes, ¿no?, la ingeniería de sistemas,
la ciencia de la computación, que pertenecían a la Facultad de Matemáticas. La matemática está muy ligada a este propósito. Entonces, no vamos a tener problemas, profesor, en este ámbito, si trabajamos pues, bajo esos lineamientos de Viena y el uso de una tecnología electrónica que la vamos a recoger sino de la Internet. Aquí sí se necesita tener acceso a las bases de datos de la IEEE, que bueno, hay que asociarse, ¿no? La IEEE tiene un costo para los estudiantes, son bajísimos, muy pequeño. Para los profesionales, relativamente también, sobre todo nosotros que somos de la región 9 en el mundo, ¿no? de la IEEE, ¿no? Del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y ramas afines. No sé si... Sí, profesor. Ingeniero, me complace mucho escuchar su exposición. Usted sabe que en electrónica tenemos un curso de Defensa y Seguridad Nacional en el que tratamos un poco de llevar la parte tecnológica, sobre todo, de este asunto de la defensa. Y una dificultad que siempre tenemos es de que las partes siempre tratan de convencernos de que ellos son los que están ganando la guerra, ¿no? O sea, Ucrania dice que ya los tiene derrotados a los rusos y los rusos dicen que ya están liquidados los ucranianos. Entonces, este tipo de exposiciones creo que nos puede ayudar mucho a poder ser más objetivos en nuestro análisis y saber qué cosa es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Entonces, yo haré lo posible por tratar de llevar lo que usted ha explicado y definitivamente estoy inscrito en el curso para incorporarlo al curso de Defensa y Seguridad Nacional. Que dicho sea de paso, es un curso que es obligatorio, ¿no? O sea, todas las universidades del Perú tienen que llevar el curso de Defensa y Seguridad Nacional. Tratamos nosotros de hacer acá en electrónica la orientación más a lo tecnológico, ¿no? Que a lo burocrático, ¿no? Como los esquemas que se conocen de la defensa nacional son de ese corte, ¿no? Y tal vez así de que ocurren terremotos y demás cataclismos y nunca aparece pues el responsable de la defensa nacional del Perú, que es el presidente. Sin embargo, la pregunta que yo quisiera hacer, mi ingeniero, es de que la conceptualización de lo que usted dice respecto a la guerra electrónica también puede llevarse al campo civil en cuanto a que, como todos sabemos, en el mundo de los negocios también hay guerras, no precisamente electrónicas, pero sí la guerra industrial. Es muy conocido que existe, que las empresas se espían y los hackers y las empresas también tratan de defenderse de los ataques, ¿no? Entonces, esa era la pregunta que quería hacerle, ingeniero. Gracias. Así que hay una aplicación o una proyección, ¿no? Una correspondencia, ¿no? Gracias, profesor Álvarez. Sí, efectivamente, los grandes asesores militares y sus obras que han dejado, que han sido un legado, son las obras que se leen en las escuelas de negocios en los Estados Unidos, ¿no? Si nosotros, más bien, Miguel, había un QR que al final creo que lo vamos a publicar. Yo no llegué a subirlo, si lo pudieras tener a la mano, de repente lo podemos publicar porque, para los que se van a inscribir al curso, ¿ya? Por favor, por ejemplo, miren, no sé si tuviéramos internet, vamos a ver si no tenemos internet. Me parece que no tenemos, pero... No, bueno, no hay internet, no nos preocupemos de eso. Robert McNamara. Algunos le preguntaron qué significaba la E. Robert E. era de Stranger, o sea, extraño, porque realmente fue extraño, vivió más de 90 años, casi llegó a... ¿no? Y fue pues asesor de Kennedy, asesor de Nixon, asesor de casi todos los presidentes norteamericanos que han pasado la Guerra Fría, ¿no? Y estuvo presente incluso en los 13 días, ¿no? Y 15 años, además, presidente del Banco Mundial, ¿no? Qué casualidad que un asesor militar luego es presidente del banco que da más dinero a toda la humanidad. Él tiene un documental que se llama La niebla de la guerra, The Fog of War, 11 lecciones de mi vida, dice Robert McNamara. Pero 11 veces en que en el estilo militar él aprendió que eso se aplicaba a la industria. Entonces, primera lección de los MBA norteamericanos, estamos hablando de los de Harvard, Princeton, los MBA más caros que hay, es
conocer las 11 lecciones del Pueblo de Panamá. Es el primer, no libro, sino primer documental, hay que saber documentar, de este estratega militar, que no fue militar, era estadístico. ¿No? Era un ingeniero estadístico de la estadística matemática, pero fue un gran asesor norteamericano, ¿no? Incluso Kennedy lo quiso nombrar secretario de Economía, y finalmente no aceptó, le dijo, ya entonces secretario de Defensa. Entonces ahí uno ve qué relación existe entre la economía y la defensa, donde una misma persona o puede ser ministro de Economía o ser ministro de Defensa, ¿no? Y el segundo gran texto que se estudia en las escuelas, ¿no?, de negocios, donde se están formando, ¿no?, los futuros ministros de Economía que vendrán luego a ser nuestros ministros de Economía aquí en nuestros países, es un texto, no, es que quería concluir, pero no teníamos que darle. Este texto, Juego de Poder, y el asesor se llama Dick Morris, ha sido asesor de Clinton, incluso actualmente de Trump, de Donald Trump. Él es un ex militar que hace hoy día estudios exitosos, como también fracasos que han habido en el uso de la tecnología. Y la guerra electrónica es un tipo de tecnología, definitivamente. Entonces el capítulo 5 de este libro, el capítulo 5, se llama Usar tecnología, justamente. Claro, tiene otras técnicas del análisis político, ¿no?, como la triangulación, el divide y reinarás, ¿no? Bueno, pero el capítulo 5 se dedica solamente al uso de la tecnología. Se llama Usar tecnología. Ahí está en las escuelas de negocios, ¿no? Bien, este es el texto que me han comentado. Disculpen, ya. Disculpen. Es que estamos dando vueltas de cómo vamos a unirnos. No es fácil unirse, porque no es un curso, no es taller, no es que yo voy, me matriculo en la universidad y llevo el curso de guerra electrónica y aquí estoy yo presente, ¿no? Guerra electrónica no es tan convencional, no, pues es difícil. Entonces hemos creado un grupo de WhatsApp, ¿no?, que está dirigido por la IEEE, por la rama estudiantil, donde estaremos y daremos las instrucciones de qué plataforma vamos a ir. Vamos a ir a Discord, vamos a ir a Moodle Cloud también, y vamos a ir a AWS. Y luego ya estaremos ya en un ambiente seguro, ya haremos la discusión uno a uno de los respectivos temas. 8 para el primer capítulo, para el primer curso, y 8 para el segundo curso avanzado, ¿no? Luego de lo cual, ¿no?, de aprobarlo, emitiremos una certificación a nombre de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica y de la rama de la IEEE de San Marcos, ¿no?, que es a la que nosotros nos debemos. Así va a ser, ingeniero Collado, ¿no? Una espagadita. Sí. Está bien el video. Ya, pues. Bueno, no sé si tuviesen alguna consulta, algo más. Yo agradecerles en todo caso el haber venido. He procurado emplear el menor tiempo adecuado, yo sé lo ocupado que somos cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, si están interesados, por favor, pueden hacerlo. Sí, profesor Casimiro, ¿cómo es usted? Doctor, felicitándolo por la ponencia, vamos a conocer todo lo que se va a tratar más adelante, ¿no? Sí, profesor. En cuanto tenía una inquietud en cuanto al modelado y simulación. Existen diferentes software, ¿no? Una variedad de software. Sí. ¿Qué respecto a eso van a Sí. software Es muy interesante. conocer, me imagino? Claro. En realidad existe un buen tipo de software, tanto en el área electrónica, como en telecomunicaciones, como en el diseño, miren, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de modelado a veces, bueno, yo empleo Inventor, ¿no? ¿Qué será? Pues IronCAD, que también es muy potente, etcétera, ¿no? O sea, el Rhinoceros es muy bueno. Pero perfecto, pero cualquier cosa que diga esos software no es la realidad. O sea, nosotros tenemos que basarnos en los modelos de la realidad, de los modelos que utilizan la señal electromagnética, utilizan las medidas, utilizan las condiciones que existen en la realidad. Esos modelos, muy pocos software lo han trabajado, porque no son comerciales, no es para un público en general. Es un software de diseño para hacer
simulaciones y emulaciones de una realidad existente. Entonces, en los últimos años, fundamentalmente en 2018, quizás 2019 para acá, en los últimos 4 o 5 años, han mejorado muchísimo las librerías de CaseyNet y Matplotlib, por ejemplo, de Python. ¿Por qué? Porque algunos diseñadores de equipamiento, ¿no?, y de modelos de guerra electrónica han subido en GitHub sus modelos, los han subido. Y han dicho, este es el modelo que se empleó en tal ataque, etc. Y entonces uno lo baja y lo puede ver si es cierto, porque puede ser que no sea cierto. Uno lo puede. Y normalmente están escritos en Python, en C, en primera en C++, ahora son escritos en Python, mucho más sencillo. Entonces eso me da una idea de cómo se hacen los modelos. Entonces, por ello es que en este curso, profesor, vamos a emplear los modelos de MATLAB, o sea, como decir, de la base, para poderlo, una vez entendido el modelo, nosotros lo podemos reproducir en el software que queramos, en el que más nos agrade, en el que más sea de función. Pero sí le digo, profesor, que en el fondo, en la naturaleza misma del comportamiento de guerra electrónica, ya no se utiliza casi software, todo es por hardware. Todo corre en hardware, casi todo corre en lenguaje máquina, en assembly, porque el software tomaría mucho tiempo, se cargarían mucho las memorias, podrían afectar la temperatura y la frecuencia de sus procesadores. En Irán, en este último conflicto, inutilizamos sus sistemas solamente variando las frecuencias de sus procesadores, nada más. Enviaron una oleada electromagnética y sus computadoras comenzaron, ya no sabían qué hacer. Solamente modificándole pequeñas variaciones de la frecuencia, que ustedes saben, todo procesador tiene un clock, y ya las computadoras no sabían qué hacer. O sea, nada, no las destruyeron, nada, ¿sí? Se da cuenta, o sea, lo sencillo que puede ser afectar, ya el software quedó arriba, ¿no? Usted está en capa física, ¿no? Entonces, lo importante en estas medidas, y por eso nuestro asesoramiento, nuestras consultas siempre irán a poder afectar la base misma. Y en la base también está la persona. En la guerra electrónica hay que ver la persona, el operador, que es tan más importante que la máquina. La persona también tiene que conocer los operadores, ¿no? La persona, las contramedidas en las cuales interviene el individuo es lo básico, ¿no? Ahora, mucho de lo que hagamos está ligado a la ciberseguridad actualmente, sí. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad ha cobrado mucha importancia debido a que va a proteger, o está dirigida a proteger las infraestructuras críticas, dentro de las cuales la de finanzas es la más poderosa de todas, es la que más dinero invierte. Ningún banco quiere ser, pues, sometido a vulneración, etc. Más no nos preocupamos en otras infraestructuras como puede ser, pues, una refinería, un hidroeléctrico. Esto no estamos preocupados, porque en otros países, claro que en Ucrania fueron las primeras que cayeron, ¿no? Definitivamente nosotros no nos preocupamos, pero eso no significa que en algún momento tengamos problemas con nuestras infraestructuras críticas, a las cuales no es necesario tirarles una bomba, para nada, ni siquiera tocarlas electromagnéticamente. Hay muchas formas de hacerlo. En la guerra de Israel en la primera oleada que hizo, ya hace más de un año que están con Irán, el ataque ni siquiera fue electromagnético, fue óptico, o sea, fue por fibra, fue por luz. Se hizo una variación de modulación que se llama TDM, ¿no? Ustedes la conocen, la TDM. Se hizo una modelación de luz y pudieron utilizar varios sistemas de sensórica, fundamentalmente de luz, ¿no? Que era para poder captar estos sistemas, ¿no? Entonces, la guerra ya no va mucho por el tema de software, independientemente. Lo utilizo para simular, para emular, para reproducir, pero yo sé que llegado el momento, más que todo dependerá de las ideas que yo tenga. Porque a una idea buena de medida, yo puedo tener una contraidea, un contraataque, y ese contraataque será una guerra de inteligencias, ¿no? ¿Y cuántos tipos de variables físicas existen en la naturaleza? Infinitas. No puede ser medida. Que todas serán convertidas a nivel eléctrico, no necesariamente. Algunos ya están trabajando con otros tipos de conversiones, químicos, bioquímicos, y allí aparecen, pues, otras variedades, ¿no? Entonces, yo creo que un taller, ¿no?, de desarrollo como el de guerra electrónica, ¿no?, modelamiento y simulación, acá no dice construcción, porque yo creo que
Esa sería una siguiente etapa, ¿no? Construiremos modelos, insectos, por ejemplo. Como yo les digo, comunicación planta-planta se está haciendo con insectos, ¿no? Se puede construir drones, forzarlos, no construir el dron, porque el dron ya hay, sino volverlo inteligente y autónomo. Eso sí no se está haciendo. O sea, trabajar su electrónica de procesamiento, ¿no? Su sensórico. Por eso mucho tiene que ver, no sé si usted ha visto que de la matemática nos fuimos al otro extremo, el tratamiento de la señal. Y en el tratamiento de la señal no es necesario conocer todos los sensores, sino saber cómo funcionan, qué respuesta se da, cómo actúa y qué tipo de procesamiento puedo optar. Ese es el que yo tengo que recomendar como asesor. Yo tengo que recomendar a quien lo tenga que aplicar. El electrónico será el que lo construye. El de telecomunicaciones será el que lo monitoree, ¿no? O sea, cada área tiene su propio espacio, pero este espacio, el de este taller, está pensado para ser un gran asesor en un área emergente, como es la guerra que utiliza artificios no electrónicos, tanto analógicos, convencionales, como las señales de radio, que son convencionales, son analógicas, como digitales también, ¿no? En todos los ámbitos. Sí, profesor Casimiro, gracias. Bien, entonces si no hubiese ninguna otra consulta, pueden inscribirse ahí y les daremos las instrucciones con Miguel Collado, que es el representante de la IEEE, programa estudiantil Perú y San Marcos, para poder ingresar ya luego a la plataforma y a nuestras primeras tareas. Esta es una tarea por semana. Sencilla, lo pueden hacer en el transcurso de la semana. En 8 semanas terminamos el primer curso. ¿Cuántos cursos son? Son 2 cursos. El que quiere llevar solamente un curso. El que quiere llevar los 2 cursos, pues no es obligatorio llevar los 2 cursos, ¿no? El segundo, ninguno de los cursos exige ser conocedor de una materia, como puede ser la electrónica, la matemática profunda, pero sí saberla describir para poderla interpretar. La mayor parte de los documentos son documentos que fácilmente los podemos traducir. O sea, no necesitamos tenerlos incluso en español. Sería hasta perjudicial tenerlos en español, muy limitado. Pero los pasamos por un registro de IAA, ¿no? Y algunos otros están en ruso, algunos están en chino, etc. Hasta en otros idiomas, en hebreo, porque he visto algunos también, pero no necesitamos conocer de hebreo, los pasamos con un buen doblaje o traducción, va a quedar suficiente. O sea, no es necesario que estén, yo más bien sería contraproducente que el documento no esté en su fuente original, tiene que estar en su fuente original. Y nosotros la pasamos por unos buenos traductores, ¿no? Igual con el doblaje, ¿no? Estos videos se pueden doblar con bastante facilidad. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el taller. Un gusto. Felicidades.